Bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tengo algo súper especial para compartir con ustedes, algo que me tiene profundamente conmovido y que creo que les va a resonar mucho. Vamos a hablar de algo que todos buscamos, algo que no se puede comprar con dinero, algo que tiene un valor incalculable. Prepárense porque hoy desentrañaremos el secreto detrás de la frase que ha estado sonando fuerte: mi felicidad no tiene precio. Y sí, amigos, vamos a meternos de lleno en lo que significa esto, especialmente cuando viene de una figura tan conocida como Can Yaman. Prepárense para un viaje emocional y reflexivo porque este tema es realmente inspirador. Y antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Entonces, ¿por qué esta frase de Can Yaman ha capturado tanto nuestra atención? Para empezar, Can Yaman es un actor que ha conquistado corazones a nivel mundial. Su carisma, su talento y su presencia escénica lo han convertido en un ídolo para millones. Pero más allá de las pantallas, lo que a menudo nos atrae de las figuras públicas es su humanidad, su autenticidad y, sobre todo, la forma en que comparten sus experiencias y reflexiones sobre la vida. Cuando alguien como él, que aparentemente lo tiene todo, fama, éxito, admiradores, nos dice que su felicidad no tiene precio, nos detiene un momento y nos hace pensar. ¿Qué es esa felicidad que trasciende lo material? ¿Cómo la alcanza alguien que vive bajo el escrutinio público constante? Detrás de esa afirmación, mi felicidad no tiene precio, hay una profundidad que a menudo pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Vivimos en una sociedad que en gran medida mide el éxito y la felicidad en términos de posesiones materiales, estatus social y logros cuantificables. Nos bombardean con mensajes que sugieren que si tenemos tal coche, tal casa, tal puesto de trabajo o tal cantidad de seguidores, seremos felices. Pero Can Yaman, con su declaración, parece desafiar esa narrativa. Nos está diciendo implícitamente que hay un tipo de felicidad que va más allá de todo eso. Una felicidad que se nutre de cosas más sutiles, más internas, más personales. Pensemos por un momento. ¿Qué podría significar esa felicidad, sin precio para Can Yaman? Podría ser la satisfacción de su trabajo bien hecho, la conexión genuina con su público, los momentos de paz y tranquilidad lejos del bullicio mediático, o quizás las relaciones significativas que cultiva en su vida personal. La autenticidad es clave aquí. Cuando un artista o una figura pública habla con sinceridad sobre sus sentimientos, resuena con nosotros porque nos recuerda nuestra propia búsqueda de la felicidad. Todos en el fondo buscamos esa sensación de plenitud, de propósito, de paz interior. Y es que la felicidad que no tiene precio no se basa en la acumulación de cosas, sino en la apreciación de lo intangible. Por ejemplo, un abrazo sincero de un ser querido, una conversación profunda que te hace ver las cosas desde otra perspectiva, la gratitud por las pequeñas cosas del día a día, la sensación de estar contribuyendo a algo más grande que uno mismo, o simplemente disfrutar de un atardecer hermoso. Estas son experiencias que, aunque no se puedan comprar, nos llenan de una alegría profunda y duradera. Son los pilares de una felicidad sólida y resiliente. Imaginen la presión a la que debe estar sometido alguien en la posición de Can Yaman. Constantes cámaras, juicios, expectativas. En ese contexto, encontrar y mantener esa felicidad interna, esa que no se ve afectada por las opiniones ajenas o las fluctuaciones de la fama, es un verdadero logro. Es una batalla interna que muchas figuras públicas libran en silencio. Por eso, cuando él comparte esto, nos da una pista de su fortaleza interior y de su sabiduría. Nos muestra que, a pesar de todo el éxito externo, ha logrado cultivar un jardín interior de paz y contentamiento. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestra vida diaria, aplicar este concepto? La clave está en redefinir nuestro concepto de éxito y felicidad. En lugar de enfocarnos únicamente en metas externas, debemos empezar a valorar nuestras experiencias internas. ¿Estamos realmente disfrutando del proceso? ¿Nos sentimos realizados en lo que hacemos? ¿Tenemos relaciones que nos nutren? ¿Estamos tomando tiempo para nosotros mismos, para reconectar con lo que realmente importa? Por ejemplo, si pensamos en la gratitud. ¿Cuántas veces al día nos detenemos a agradecer por las cosas simples? El hecho de tener un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa, personas que nos quieren. Parece obvio, pero la práctica consciente de la gratitud puede transformar nuestra perspectiva y aumentar significativamente nuestra felicidad.
Can Yaman seguramente practica esto. Él sabe que tener una legión de fans es algo maravilloso, pero también sabe que hay un componente humano, una conexión, que es lo verdaderamente valioso. Otro aspecto importante es el propósito. Sentir que nuestra vida tiene un sentido, que estamos contribuyendo de alguna manera, ya sea a través de nuestro trabajo, de nuestras acciones altruistas, o simplemente siendo una buena persona para quienes nos rodean. Esta sensación de propósito es una fuente inagotable de felicidad. Can Yaman, al usar su plataforma para inspirar a otros, o al participar en proyectos que le apasionan, está encontrando ese propósito que va más allá de la simple actuación. Y no podemos olvidar la importancia de las relaciones humanas. Los amigos, la familia, las parejas. Esos vínculos afectivos profundos son los que realmente nos sostienen en los momentos difíciles y los que amplifican nuestras alegrías. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las interacciones a menudo son superficiales, cultivar relaciones auténticas se vuelve un tesoro invaluable. Para Can Yaman, seguramente sus relaciones personales son ese ancla que lo mantiene conectado con la realidad y con lo verdaderamente importante. Piensen en las pequeñas cosas. Una buena conversación con un amigo, un café tranquilo en la mañana, un paseo por la naturaleza, escuchar tu música favorita, aprender algo nuevo. Todas estas actividades, que no cuestan prácticamente nada, pueden aportar una inmensa felicidad. El secreto está en estar presente, en saborear esos momentos, en no dejarlos pasar desapercibidos mientras corremos detrás de metas más grandes. La frase "mi felicidad no tiene precio" también nos invita a reflexionar sobre el desapego material. No significa que debamos vivir en la austeridad extrema, pero sí nos recuerda que las posesiones materiales son herramientas, no fines en sí mismos. La verdadera felicidad no reside en tener más cosas, sino en apreciar lo que tenemos y en cultivar nuestro mundo interior. Si dependemos de lo material para ser felices, seremos eternamente insaciables, porque siempre habrá algo más que querer. Imaginemos a Can Yaman en su día a día. Quizás tiene lujos, sí, pero su verdadera felicidad reside en la paz que encuentra al meditar, en la risa compartida con sus seres queridos, en la satisfacción de haber ayudado a alguien, o en la simple apreciación de su salud. Estas son las cosas que realmente enriquecen una vida y que el dinero no puede comprar. Entonces, ¿cómo podemos incorporar esta filosofía a nuestras vidas? Primero, practiquemos la autoconciencia. ¿Qué nos hace realmente felices? ¿Son las cosas que estamos persiguiendo ahora mismo las que nos darán esa felicidad duradera? A veces estamos tan enfocados en el tener que olvidamos el ser y el estar. Segundo, cultivemos la gratitud. Hagan un pequeño ejercicio diario, anoten 3 cosas por las que están agradecidos. Verán cómo su perspectiva cambia. Tercero, prioricen las relaciones. Dediquen tiempo de calidad a las personas que aman. Hagan llamadas, organicen encuentros, demuéstrenles cuánto les importan. Cuarto, encuentren su propósito. ¿Qué les apasiona? ¿En qué pueden contribuir? No tiene que ser algo grandioso, puede ser algo tan simple como ser un buen oyente para alguien. Y quinto, aprendan a disfrutar del presente. Deténganse un momento. Observen a su alrededor. Escuchen. Sientan. La felicidad está en los detalles y a menudo esos detalles son gratuitos. La declaración de Can Yaman nos recuerda que la riqueza más grande que podemos tener es nuestra paz interior, nuestras conexiones humanas y nuestra capacidad de apreciar la vida. Es un mensaje poderoso en un mundo que a menudo nos empuja en la dirección opuesta. Es un llamado a reevaluar nuestras prioridades y a buscar la verdadera esencia de la felicidad. Para concluir, amigos, la felicidad que no tiene precio es una elección. Es una forma de ver la vida. Es un cultivo constante de nuestro interior. Can Yaman, al compartir esta perspectiva, nos ofrece una valiosa lección. Nos invita a mirar más allá de lo superficial, a valorar lo intangible, y a recordar que la verdadera riqueza se encuentra en nuestro interior y en las conexiones que creamos. Cuando un ídolo de masas, alguien admirado por su físico, su talento y su éxito material, pronuncia una frase así, adquiere una resonancia especial. No se trata de un simple eslogan, sino de una profunda verdad que emerge desde lo más hondo de su ser. Es la constatación de que a pesar de las adulaciones, los aplausos y las oportunidades financieras que el mundo del espectáculo ofrece, existe un núcleo de bienestar que nada de eso puede comprar ni vender.
Es un recordatorio potente de que la verdadera recompensa no está en el brillo externo, sino en la construcción de un equilibrio interno sólido y en la savia de las experiencias humanas auténticas. La cultura contemporánea, impulsada por el consumismo y la constante exposición en redes sociales, a menudo nos induce a creer que la felicidad es un producto más que podemos adquirir. Nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas, llenas de lujos y placeres efímeros, sugiriéndonos que esa es la fórmula del éxito vital. Sin embargo, esta perspectiva materialista genera una insaciable búsqueda de satisfacción externa, un ciclo de deseo y frustración que raramente conduce a una plenitud duradera. La frase de Kahneman actúa como un faro, iluminando un camino alternativo, uno que se adentra en la exploración de lo que verdaderamente nutre el alma. Analicemos la profundidad de esta afirmación en el contexto de la vida de un artista. Kahneman, como figura pública, está constantemente expuesto a la opinión de los demás. Su imagen, su trabajo, sus relaciones personales son objeto de escrutinio y debate. En este entorno, donde la validación externa puede ser tan volátil como la fama, el hecho de encontrar una fuente de felicidad interna, independiente de estas variables, es un testimonio de una gran fortaleza psicológica y emocional. Significa que ha desarrollado mecanismos para proteger su bienestar de las fluctuaciones externas, cultivando un refugio interior donde la paz y la alegría residen. Esta felicidad sin precio se manifiesta en diversas facetas. Podríamos imaginarla manifestada en la simple gratitud por la salud, un bien tan fundamental y a menudo subestimado hasta que se ve amenazado. Podría ser la profunda conexión que se experimenta al compartir una comida sencilla con amigos cercanos, donde las risas y las conversaciones sinceras crean un ambiente de calidez y pertenencia. Tal vez sea la satisfacción intrínseca que surge de un día de trabajo en el que se ha dado lo mejor de sí mismo, independientemente del resultado mediático o económico. O quizás sea el sereno placer de un momento de soledad, disfrutando de un libro o contemplando la naturaleza, un espacio para recargar energías y reconectar consigo mismo. La relevancia de esta reflexión se amplifica al considerar cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas, a menudo alejadas del brillo de las alfombras rojas y los focos de las cámaras. La tentación de medir nuestro propio valor y felicidad en función de lo que poseemos o de lo que los demás piensan de nosotros es una trampa universal. La invitación de Kahneman es a desviarnos de esa senda y a emprender un camino de autodescubrimiento y apreciación de lo intangible. El primer paso en esta reconexión con la felicidad sin precio es la conciencia plena. Implica detenernos y observar nuestras propias emociones y motivaciones. ¿Qué es lo que realmente nos impulsa? ¿Estamos persiguiendo metas externas porque creemos que nos harán felices, o porque son intrínsecamente valiosas para nosotros? La meditación, el yoga o simplemente dedicar tiempo a la introspección pueden ser herramientas poderosas para cultivar esta autoconciencia. Al comprender nuestras necesidades más profundas, podemos empezar a alinear nuestras acciones con aquello que verdaderamente nos nutre. El segundo pilar fundamental es la gratitud. Como mencionamos anteriormente, la gratitud es un antídoto poderoso contra el descontento y la insatisfacción. Vivimos en un mundo que tiende a enfocarse en lo que nos falta, pero la práctica deliberada de agradecer por lo que tenemos puede transformar radicalmente nuestra perspectiva. No se trata solo de agradecer por las grandes bendiciones, sino también por los pequeños detalles cotidianos, el sol que brilla, una taza de café caliente, una sonrisa amable de un desconocido. Mantener un diario de gratitud, expresar agradecimiento a las personas que nos rodean, o simplemente tomarnos un momento al día para reflexionar sobre las cosas buenas de nuestra vida, puede generar un impacto profundo y duradero en nuestro estado de ánimo y bienestar. En tercer lugar, y de suma importancia, se encuentran las conexiones humanas. En una era dominada por la comunicación digital, donde las interacciones pueden ser superficiales y efímeras, la calidad de nuestras relaciones se vuelve crucial. Los lazos afectivos profundos basados en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo son una fuente inagotable de felicidad y resiliencia. Invertir tiempo y energía en cultivar estas relaciones, ya sea con familiares, amigos o pareja, es una de las decisiones más sabias que podemos tomar para nuestra salud emocional. Esto implica estar presente, escuchar activamente, ofrecer apoyo y compartir momentos de alegría y también de vulnerabilidad. El cuarto elemento es la búsqueda de un propósito. Sentir que nuestra vida tiene un significado, que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos, es una fuente de profunda satisfacción. Este propósito puede manifestarse de innumerables maneras,
a través de nuestro trabajo, del voluntariado, del cuidado de nuestros seres queridos, o de la expresión de nuestra creatividad. Lo importante es que nos sintamos alineados con nuestros valores y que nuestras acciones tengan un impacto positivo, por pequeño que sea. Kahneman, al utilizar su fama para inspirar y promover mensajes positivos, está, sin duda, encontrando un propósito que trasciende su carrera actoral. Finalmente, el quinto punto es la celebración del presente. Vivimos en un constante estado de anticipación, esperando el próximo hito, el próximo logro, la próxima posesión. Sin embargo, la felicidad reside en la capacidad de apreciar el momento presente, de saborear las experiencias tal como son, sin la constante necesidad de proyectarnos hacia el futuro. Esto implica estar plenamente presentes en nuestras actividades, disfrutar de las pequeñas alegrías cotidianas y ser conscientes de las maravillas que nos rodean. Un paseo por el parque, una conversación profunda, una comida deliciosa, o simplemente la contemplación de un atardecer, son momentos de pura felicidad que a menudo pasamos por alto en nuestra prisa. La frase "mi felicidad no tiene precio" nos libera de la tiranía del consumismo y de la constante comparación social. Nos anima a redefinir el éxito, no solo en términos de logros externos, sino también en la riqueza de nuestras experiencias internas, la profundidad de nuestras conexiones y la serenidad de nuestro espíritu. Nos recuerda que la verdadera abundancia no se mide en la cuenta bancaria, sino en la calidad de nuestra vida interior y en la plenitud que encontramos en los aspectos más simples y fundamentales de la existencia. Es un mensaje de esperanza y empoderamiento. Nos dice que independientemente de nuestras circunstancias externas, tenemos la capacidad de cultivar una felicidad duradera, una que no depende de la validación ajena ni de la acumulación de bienes materiales. Es una llamada a la introspección, a la reevaluación de nuestras prioridades y a la acción consciente hacia la construcción de una vida rica en significado, conexión y paz interior. Así que espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre su propia búsqueda de la felicidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes la frase "mi felicidad no tiene precio"? ¿Qué cosas intangibles les traen más alegría a sus vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y conversar con ustedes sobre este tema tan importante. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan reflexionar sobre este poderoso mensaje. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan futuros vídeos llenos de inspiración y reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.